Gracias, Señor. Gracias, Padre, por sacarnos de la oscuridad. Gracias, Señor, por rescatarnos, Señor, de un mundo perdido. Gracias, Señor, por darnos vida real, por permitirnos sentir, Señor, tu presencia, tu amor, tu cuidado, tu gran misericordia y gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Oh, tú eres incomparable, Señor. El mundo un día pasará y todas sus cosas se olvidarán. Esto pasará, Señor. Oh, pero tú eternamente y para siempre serás visto y glorificado. Y lo único que recordaremos, Señor, es lo que tú hiciste. Cómo tú te glorificaste, cómo tú salvaste, cómo tú rescataste a millares. Eso se recordará y eso se adorará y alabará. Se declarará a millares de generaciones perpetuamente. Lo que tú hiciste aquí, lo que tú hiciste en este mundo, en este tiempo corto, donde la humanidad, Padre, estaba contra ti, donde la humanidad, Padre, no podía verte, no te deseaban, te ignoraban, se burlaban de ti. Y en medio de esa oscuridad tú nos rescataste, tú nos diste vida, abriste nuestros ojos, nos levantaste, Señor, del sepulcro y nos has permitido, Señor, ahora palpar lo venidero. Porque tú vienes, tú rescatarás y tú salvarás a todo aquel que mira a ti. Gracias por esta mañana y por congregarnos como iglesia. Gracias por este privilegio de estar en tu presencia. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, bienvenidos a todos en esta gloriosa mañana que tenemos para levantar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Ciertamente es un tiempo precioso. Ver sus caras, poder disfrutar de su presencia. Amados, los necesito. Y no sé si tú me necesitas a mí, pero yo te necesito a ti. Yo necesito lo que Dios ha hecho en tu vida, necesito la presencia de Dios en ti. Si no, me encuentro solo, si no, me encuentro aislado. Y ciertamente eso es casi una comparación a los días que vivimos, donde vivimos en una temporada de pandemia donde aislamiento se ha convertido en la normalidad. Pero no para Dios y no para su pueblo. Para el pueblo de Dios, Dios ha provisto unidad. Amén. Y gracias a Dios que en esta mañana, reiniciando nuestras reuniones, podemos nuevamente estar juntos. Los que estamos aquí, gloria a Dios, hermanos, que ha podido llegar en esta mañana. Dios te llene, te bendiga. Tú sabes que hay algo que tú vas a recibir en esta mañana que no se recibe por audio. No sé si tú sabías. Lo que sale por televisión y todo no es lo mismo que estar en la presencia aquí. Porque Dios ha creado su pueblo para estar unidos, no solamente en espíritu, no, pero en verdad, en todo sentido. Y gloria a Dios que Él nos reúne. Y pedimos por los que no han podido reunirse hasta este momento por diversas razones. Sabemos que tenemos que ser cuidadosos en todo. Pero gracias al Señor por este momento. Amén. Dios es bueno. Hermanos, quiero invitarles al libro de Efesios en esta mañana. El libro de Efesios, vamos a ir al capítulo 4. Porque yo deseo comenzar expresándoles, hermanos, que estos meses ha sido un desafío, con seguridad para mí, para el pastor Jesús, con seguridad para muchos de nosotros, hermanos. Pero yo estoy seguro que para los pastores de la iglesia del Monte de Sion, por razones que quizás algunos no piensan o no reconocen, pero el pastor Jesús y yo nos encontramos como pastores sin ovejas algunas veces, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros cuidar de vidas que están distantes de nosotros? Y por teléfono y otras maneras hemos hecho nuestra labor, pero con seguridad, hermanos, no es lo mismo. No es la misma manera que deseamos poder, por la gracia de Dios, servirles. De un lado, hermanos, porque sabemos que Dios está tratando con nuestras vidas. Esto no es algo que está ocurriendo que Dios no desea que ocurra. No, Dios está en esto, amén. En esta pandemia, en esta situación, Dios está presente. Y cuando digo que Dios está presente, lo que estoy diciendo es que esto no fue un accidente que Dios tuvo que ajustar a un plan B. Dios ha determinado por un tiempo permitir que la iglesia, yo hablo de la iglesia porque del mundo, el mundo no tiene esperanza, hermanos, sin Dios. Pero la iglesia tiene esperanza y Dios está tratando con su pueblo en tantas diversas maneras. Es más, yo deseo que en esta mañana tú seas servido por la palabra de Dios, siendo tratado por Dios, viendo lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo donde hemos estado separados,
Así que Dios ha estado tratando en vuestras vidas de una manera directa y personal. Y notemos, hermanos, que esto ha sido, yo creo que principalmente para con nosotros. Yo quiero que tú pienses en esta mañana que Dios quiere que tú seas cambiado, ¿no? Transformado por lo que está ocurriendo a tu alrededor. Yo estoy seguro que Dios no quiere que nosotros regresemos a donde estábamos antes de esto. Dios quiere que su pueblo avance. Quizás ha sido una llamada de despertar. Quizás es una manera donde Dios está incomodando, inquietando, despertando a muchos. Y quizás algunos están enfriándose y durmiendo. Yo no sé. Algunos quizás en estos tiempos están siendo probados y en vez de vencer están sintiendo que no estaban donde pensaban que estaban. Que están más débiles que lo que pensaban que estaban. Pero otros están siendo fortalecidos. Amén. Están siendo animados, están viendo, Señor, verdaderamente te necesitamos. Y verdaderamente tú estás presente. Es que de un lado, hermanos, Dios soberanamente está trabajando. Pero de otro lado, porque hemos tenido que ser pacientes y dejar un espacio suspendido, esperando en el Señor, sabiendo que ha determinado esto intencionalmente, también, hermanos, vemos que tenemos que aprender a confiar en Dios más. No sé si me entiendes, pero es fácil, en cierto sentido, soportarse con los hermanos, ¿no? ¿Cómo es? Reposar sobre ellos. Las bendiciones que Dios ha hecho en mis hermanos y como me bendicen a mí, es lindísimo y seguro para ti. Pero en este tiempo me he encontrado, y no sé si, creo que tú también, dependiendo más de Dios. Más directamente. Señor, de veras que el único que tengo al lado, Señor, el único en cual puedo depender, eres tú. No hay otro. Y eso me ha dado a mí un sentido más de cercanía a mi Señor. Eso me ha dado a mí un deseo de conocerle más fielmente. Y lo que he visto, si lo puedo decir en esta mañana, y va a ir al tema que vamos a ver esta mañana, he visto mi necesidad de crecer. He visto que necesito crecer. Yo, vuestro pastor. Amados, como pastores hemos orado por ustedes y seguimos orando y nos hemos visto con las manos atadas, con los pies atados. Esto no es normal para nosotros, pero también estamos aprendiendo a confiar y darle gracias al Señor. Tú sabes que Dios tiene solamente un pastor para la iglesia y es el buen pastor. Y Él está cuidando de vuestras vidas, aun cuando nosotros como pastores nos encontramos limitados. Yo veo a Dios más fiel que nunca. Y le doy gracias a Dios por eso. Todo este tiempo descubriendo, hermanos, más y más cuánto nos necesitamos y cuánto le necesitamos a Él. Amén. Aquí en Efesios 4, de lo que les deseo compartir en esta mañana, quiero que tú pienses que todo tiene su tiempo y todo trato de Dios a su pueblo tiene un comienzo y un fin. Y Dios trabaja con nosotros en una forma directa y objetiva. Y Efesios 4, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña una verdad gloriosa. Y esta verdad, hermanos, la tenemos que aprender y implementar, practicar. Él nos enseña aquí en este capítulo cómo nosotros verdaderamente maduramos. He estado descubriendo esto y dándole gloria a Dios por esta verdad. Quiero leer contigo Efesios 4, versículo 14 al 18. Estoy entrando en el medio de la oración de Pablo, todo este capítulo, yendo directamente a estos versículos para que podamos entender esta verdad. Efesios 4, empezando en el versículo 14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor, dice la Biblia las Américas, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Versículo 17.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ajenos. Padre, usa esta palabra en esta mañana para despertarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para edificarnos y para madurarnos como hijos tuyos. El título de este mensaje, hermanos, en esta mañana es El mandamiento para crecimiento. El mandamiento para crecimiento. Hay muchos mandamientos en las Escrituras, amén. No solamente los 10 mandamientos. No seas uno de esos creyentes fluctuantes, niños que creen, no, solamente hay 10. No, hermanos, hay muchas cosas, muchos mandamientos de parte de Dios que Él quiere que cumplamos. La única realidad que es necesario decir en este momento es que nosotros, para cumplir cualquier mandamiento, necesitamos a Cristo. Él es el único que ha cumplido todos los mandamientos y a través de Cristo nosotros también podemos cumplir con los mandamientos. Y hay aquí en este capítulo 4 de Efesios un mandamiento para crecimiento. Y cuando digo mandamiento no estoy diciendo que es una recomendación o algo que tú debes considerar o pensar en ello. Es algo que tienes que obedecer. Porque es en el obedecerlo que tú vas a creer. Y necesitamos crecer. Amén. Necesitamos creer. Necesitamos avanzar. Así que la primera cosa que dejo contigo está aquí mismo en este pasaje. La primera cosa es esto. Para madurar, para crecer, la verdad tiene que ser hablada. Tiene que ser hablada. Eso se encuentra en el versículo 15. Estoy brincando porque en el versículo anterior, en el 14, dice, no deseo que continuemos siendo niños fluctuantes. Hay aquellos que son llevados por toda idea y doctrina. Cualquier cosa que se dice, casi inmediatamente lo creen y lo siguen. A lo menos, si no lo creen, empieza a causar estorbo en sus vidas, ¿no? De cómo enfrentar situaciones. No saben cómo enfrentar las situaciones. Son niños fluctuantes. Y Pablo dice, yo no quiero que la iglesia, que el pueblo continúe en esa condición. No, llevado por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar, y hay hombres que están tratando de engañar, que usan astucia, dice aquí, emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, yo no estoy aquí para hablarte de cómo emplean con astucia las artimañas del error. Yo no estoy seguro ni cómo hace eso y por supuesto ni estoy interesado, ¿no? La mentira es la mentira y yo no tengo que ser muy docto o aprendido en la mentira. Yo quiero estar docto y aprendido en la verdad. Pero sé que hay vidas que en este mundo, hermanos, no solamente viven aislados de Dios, ignoran las cosas de Dios, pero también, hermanos, son usados para traer engaño, para traer mentira, aún a los escogidos tratando de confundirlos. Y Pablo dice, eso solamente ocurre con los fluctuantes, con los niños. Y la iglesia no debe decir, ahora, ¿cómo es que la iglesia crece? La iglesia crece, madura, cuando la verdad es hablada. Es lo que dice en el versículo 15. Me gusta la Biblia de las Américas porque dice, sino que hablando la verdad en amor. Yo sé que la Reina Valera dice, siguiendo la verdad en amor. Pero otras versiones que me gusta, ESV, English Standard Version y otras, dicen hablando. Es decir, la idea aquí es que esto se tiene que compartir. La verdad no es solamente algo que se piensa aquí, ¿no? Hay muchos que creen que filósofos y doctores, no, ¿tú has visto esa imagen del hombre pensante que está así pensando? Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no es sentado pensando en las grandes glorias de Dios. La vida cristiana, hermanos, es siendo lleno de estas verdades y declarando estas verdades. Así se crece, ¿no? Y esta es una realidad importante. Hablando la verdad en amor, entonces dice, ¿cómo? Crezcamos. ¿Cómo crecemos? Hablando la verdad en amor. Crezcamos en qué cosa, en qué áreas, en todo. Crezcamos en todo asunto, en toda área, en todo, en aquel que es la cabeza, eso es en Cristo. Me gusta como dice, hablando la verdad en amor.
Y esta frase, esta idea se repite en el versículo 21 y el versículo 25, donde dice, conforme a la verdad que está en Cristo. La verdad que estamos hablando no es cualquier verdad. No son hechos verídicos. Estamos hablando de la verdad que sobrepasa toda verdad. Cristo. Cristo no tiene la verdad. Cristo es la verdad. Y el que es edificado tiene que aprender a hablar la verdad de Cristo. ¿Me entienden? Hablando la verdad de Él. Dice el versículo 25, conforme a la verdad que está en Cristo, hablando la verdad en amor. Esto es una función del cuerpo. Tú y yo tenemos que hacer esto para madurar. Hablando la verdad en amor. Tú sabes que cuando yo tenía niños pequeños, ya son grandes, pero cuando tenía de niños pequeños, yo les tenía que enseñar aún cómo hablar, ¿no? Ellos decían algunas palabritas y uno inmediatamente dice, no, se dice así. Y entonces ellos poco aprenden cómo se debe decir una cosa correctamente. Y eso es lo que la Escritura hace. La Escritura nos enseña cómo hablar. Nos enseña qué debemos hablar. Y lo que debemos hablar, hermanos, es edificante. Primero para mí y después para ti. Amado y amada, es requerido que tú hables la verdad. Esta es una función adecuada de cada miembro en las Escrituras. Tenemos que, ¿sabes? Que yo me encuentro muchas veces con creyentes que cuando tú empiezas a hablarle de las Escrituras, alguna verdad, ya no tienen más que decir, porque no están saturados, no están llenos, no están estudiando, no están leyendo, no están aprendiendo. Así que lo que ellos conocen está tan limitado que cuando empezamos a hablar de cosas más abundantes, inmediatamente ya no hay mucho más para decir. Pero también me encuentro muchas veces con creyentes, como decía una hermana preciosa, solo necesitan, el níquel, el centavo. Como esas máquinas antiguas, tú le ponías el centavo y empiezan a manejar y a correr. Hay creyentes que solamente le tienen que mencionar a Cristo y se alumbran y empiezan a hablar la verdad de Cristo. Y eso es lo que Pablo está buscando aquí en el pueblo de Dios. Vidas que hablan la verdad en una forma innata, normal, común. Tú sabes que estamos acostumbrados a hablar de muchas cosas, sea deportes, o estos días, ¿cuánto se va a hablar de política en esta nación? ¿No? Y si no es política, es la pandemia y la enfermedad y todas las otras cosas. En eso estamos bien doctos, bien estudiados. Hemos visto todos los datos, hemos visto todos los noticieros, sabemos lo que dicen todas las vidas acerca, tenemos nuestra propia opinión y todo estamos como inmediatamente que alguien lo menciona, ya hay una opinión para dar. Pero ¿y qué de Cristo? ¿Y qué de la verdad? Hermanos, eso es lo que debe saturar nuestro corazón. Eso es lo que debe llenarnos. La manera que Dios produce crecimiento en el creyente, hermanos, no es simplemente por el oír. Yo sé, y lo he citado muchas veces, la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Pero el crecimiento no viene así. No sé si tú lo sabías. El crecimiento no viene por el oír. La fe viene por el crecimiento viene por el hablar. Es lo que nos está diciendo este pasaje. Muchos piensan que hablar la verdad, hermanos, solamente es algo que se dice. Romanos 10:17 dice, la fe viene por oír. Eso se requiere para creer, pero para crecer, para madurar. Nos dice aquí Pablo en el capítulo 4, algo tiene que ocurrir más. Tenemos que hablar esa verdad los unos a los otros. ¿Por qué? Porque lo que hemos oído lo hemos creído. Sí, lo hemos oído y lo creemos. Pero ahora se tiene que ser real en nuestras vidas. Ahora tenemos que saber cómo se hace real, cómo se implementa esta realidad. Ese es nuestro tema, el mandamiento para crecimiento, hablando la verdad en amor. Y muchos piensan que hablar la verdad en amor, hermano, es decir una verdad fuerte en una manera amorosa. Eso no es a lo que se refiere aquí Pablo, es algo que debemos hacer. No, como decirle a un hermano en la fe, hermano, vi cuán impaciente fuiste en esa situación con tu hijo, creo que tú debes madurar con más paciencia, la palabra de Dios dice esto. ¿No? O cualquier circunstancia, una hermano que dice algo brusco y decimos, no hermano, no hables así, considera esta realidad. No, eso debe ocurrir, por eso no es de lo que está hablando Pablo aquí.
No, Pablo no está diciendo nosotros como creyentes debemos estar dando consejos buenos y corrigiendo a otros hermanos. No. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando citamos la palabra, cuando declaramos el evangelio, la verdad de Dios a una circunstancia, ahí va a haber crecimiento. Para mí, porque yo acabo de entender cómo el evangelio se aplica a esta situación. Y para el hermano o la hermana, porque ahora ellos van a entender cómo el evangelio glorioso de Dios se aplica a esta circunstancia. Y hermanos, aunque hay tiempo que es necesario hablar así y dar una corrección o una ayuda, esto no es específicamente lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está refiriéndose que tenemos que hablar la verdad acerca de Jesucristo. ¿Cómo es que Jesucristo se emplea en esta situación? Y quiero decirte de antemano, en toda circunstancia, en todo asunto, Cristo está y presente y necesario para que nosotros entendamos y andemos bien en esa circunstancia. En nuestras circunstancias y situaciones, introducir y hablar la verdad es todo, en todos los aspectos es lo que necesitamos para creer en todos esos aspectos más en Cristo, más en Él. Por supuesto, déjame decir aquí en un entre paréntesis, yo no estoy hablando de una palabra de fe. En algunos lugares enseñan lo que es word of faith, que la idea es completamente antibíblica, que es que tus palabras tienen poder para crear algo. Yo no estoy hablando nada que se asemeja a eso. Estoy hablando que Dios quiere que de la abundancia del corazón hable la boca. Estoy diciendo que Dios no quiere que se quede ahí escondido, porque si se queda ahí escondido, tú no lo has aprendido todavía. Es más, quizás ni lo has creído como debes creerlo todavía. Y eso lo vamos a ver en este texto. Hablando la verdad, hermanos, es como crecemos en todos los aspectos en Cristo. Un pasaje por mucho tiempo que para mí era difícil entender. Yo por años, cada vez que miraba este pasaje, decía, pero me parece que está al revés, Señor. Yo lo hubiera dicho de la otra manera. Es Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo decía, pero Señor, ¿se requiere esa segunda parte? No, la Biblia me dice que sí. Que no es suficiente que yo diga, yo creo, aquí adentro. Tengo que confesar. Nosotros somos un pueblo confesante. Nosotros no solamente somos un pueblo de fe, somos un pueblo de palabras. Amén. Declaramos la verdad para que todo el mundo lo oiga. Jesucristo es la palabra viva encarnada. Jesucristo es la verdad. Necesitamos hablar la verdad de Cristo. Y creer, hermano, es algo que se hace en el corazón, creer. Pero eso es en el hablar, hermano, que verdaderamente comienza esto a tomar realidad en nuestras vidas. Si tú no puedes expresarlo, enunciarlo, declarar lo que verdaderamente es cierto de este momento, de lo que Dios está haciendo, de quién Dios es, cómo debemos andar y actuar en cualquier circunstancia, entonces tú todavía no entiendes bien el evangelio en esa área y cómo debes manejar esa situación. Sea criando a tus hijos, sea tratando con un asunto en el trabajo con un jefe, con un empleador, haciendo asuntos en la iglesia con hermanos, con cualquier circunstancia en la vida, hermanos, con tu matrimonio, con cualquier área, necesitamos introducir la verdad. La verdad, es decir, introducir a Cristo. Jesús le dijo a un pueblo una vez que estaba delante de él, generación de víboras. Ahora, cuando Jesús habla así, eso es un insulto de lo máximo. Jesús está asegurando que ellos entiendan que ellos están en la peor situación que Dios desea. Y le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Lo digo de otra manera. Un árbol bueno da buenos frutos. Un árbol malo no da buenos frutos. Así que tú puedes decir que tú eres un árbol bueno, pero lo que estamos buscando aquí es fruto. ¿Qué es lo que tú hablas?
¿Qué es lo que tú verdaderamente entiendes y dices? Porque eso manifiesta tu crecimiento. Entonces Jesús continúa diciendo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es en el contexto que Jesús dice eso, que lo que hay en tu corazón tiene que ser hablado, tiene que ser declarado. Amados, lo que nos hace distintivamente cristianos no es que creemos en Cristo. Lo que se nos hace distintivamente cristianos es que confesamos a Cristo como nuestro Salvador. Eso es lo que nos hace cristianos. Hay muchos que dicen que creen, pero cuando tú le preguntas, bueno, de veras que inmediatamente se apenan. No saben cómo hablar de Jesucristo y ponen en duda lo que verdaderamente creen. Jesús dijo, Primera de Juan dice Juan aquí, en esto conoced del Espíritu Santo, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, ese es de Dios. Primera de Juan 4:2. Y Lucas 12:8 dice así, os digo, este es Jesús hablando, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Es decir, no es simplemente decir que yo creo. Nosotros somos un pueblo, hermanos, que confiesa la verdad. Aquí tengo a mi esposa amada. Yo me acuerdo cuando yo me enamoré de mi esposa. Ella no lo sabía. Yo empecé a amarla de distancia, hablando de distanciamiento. Y lo más que la vi, la observé, lo más que mi corazón fue atraído a ella. Pero hermanos, eso estaba en mi corazón. Pero el día que yo le dije a esta bella, hermosa mujer, yo te amo, todo cambió. No, la expresión de mi corazón ahora había dado vida. Ahora yo lo creía más que lo había creído. Y seguramente ella lo creía. Esas fueron palabras preciosas. Yo me acuerdo que yo no era una persona que le decía a cualquier persona esas palabras. Y yo era una persona muy tímida en ese sentido. Y nunca le había dicho eso a nadie hasta que se lo dije a mi esposa con ese sentido. Y de verdad que eso cambió mucho en mi vida. ¿En qué sentido cambié, hermanos? Maduré. Yo dije, no, ahora hay compromiso. Ahora esto no es simplemente que, amado, tiene un deseo, una emoción, un sentimiento. No se quedó aquí. Yo creo que yo la amo. No, yo verdaderamente la amo. No, esto es una realidad. Esto ya de la abundancia de mi corazón ha salido la verdad. Ese amor tiene que madurar, hermanos. Cuando eso ocurre, esa realidad se hace vitante, palpable, tocante. Porque no simplemente ya es un pensamiento, no simplemente es una creencia. Ahora se está convirtiendo en una realidad, porque ahora entiendo, estoy expresando lo que está en mi corazón. Creer sin confesar, hermanos, es incompleto. Decir yo creo, pero tener un problema en confesar. Una persona que se considera creyente, pero no confiesa a Jesús como Salvador, hermanos, yo digo que su fe es débil, si es que tiene fe. O aquellos que batallan en hacerlo, en nombrar a Jesús como su Salvador. O se sienten apenados delante de los hombres en hacerlo. A lo menos son inmaduros o peor, no tienen fe verdadera. Nosotros somos un pueblo confesante. Amén. Eso es lo que somos. No solo creemos, pero confesamos lo que creemos. Esto es lo que nos hace auténticos. Esto es lo que nos hace real. Y como nos enseña Pablo en estas escrituras, esto es lo que nos madura. Más y más. Y eso es lo primero, hermanos. Tenemos que entender esta realidad. Nosotros tenemos que ser un pueblo que habla la verdad de Cristo. Amén. Ahora, en base a eso, Pablo edifica una realidad. Si eso es lo primero, entonces lo segundo es esto. Para madurar, no solamente tenemos que hablar la verdad de Cristo. Cristo es la verdad. Pero la verdad que hablamos tiene que ser Cristo. Ahora quiero enfocarme en esto, ya lo dije en cierto sentido, pero quiero enfocarme en esto un poco más específico. Para creer en todos los aspectos de nuestras vidas, hermanos, tenemos que hablar la verdad de Cristo en todos los aspectos. Tenemos que saber cómo Cristo verdaderamente debe ser introducido a este asunto. Dice el versículo 21 de este capítulo, Efesios 4:21, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñado en él, ¿ves cómo nos cuestiona? Si en verdad tú has oído y has sido enseñado en él conforme a la verdad que hay en Jesús, entonces puedes andar como debes.
entonces puedes hablar como debes, ¿no? En cuanto a la pasada verdad, hermano, no podemos vivir, pero si de verdad hemos oído y creído lo que es conforme a la verdad, entonces hay un cambio. Pablo está hablando de que cuando alguien te expresa alguna dificultad que están teniendo, o sea, en su familia, en otra situación, o en el trabajo, cualquier asunto, hermanos, con regularidad somos más aptos para darle un buen consejo que darles a Cristo, ¿no? Bueno, ese jefe está siendo muy brusco contigo, te está tratando muy fuertemente, tú debes irte de ese trabajo y ir a otro. Por eso, ese es el consejo de Cristo. Eso introduce el Evangelio, ¿no? ¿Qué dice la palabra? La palabra nos enseña la realidad, hermano, que nosotros debemos someternos a nuestros amos. Debemos darle honor y honra, no debemos, porque actúan ellos mal, eso no nos da a nosotros derecho para actuar mal contra ellos. Es más, Jesús dijo, no seamos como los gentiles que ellos le hacen mal a los que le hacen mal, sino cuando nos hacen mal nosotros no retornemos a ellos con bien. No seamos como aquellos que no entienden el Evangelio, que no entienden la verdad de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero muchas veces se dan consejos terrenales. Lo que necesitan en cualquier circunstancia es que le demos a Jesucristo. Y el apóstol Pablo está diciendo que para madurar tenemos que darles a Jesús. ¿No? Esto es esencial. En este aspecto de su vida, en otros aspectos de su vida, tenemos que ambos saber y hablar como esa verdad de Jesucristo aplicada, pertinente y transformativa a esa situación. Si tú no lo puedes hacer, quiero decirte, poco importa cuántos años has estado sentado en esta iglesia o has oído o puedes citar la Biblia. Si no puedes tú introducir a Cristo en una situación, hermano, no estás maduro. ¿No? Todavía hay lugar para crecer. Amén. Todavía hay espacio para conocer cómo andar en esta situación, en esta área. ¿No? Como Cristo desea, como Cristo es honrado, como Cristo es visto. Para que ellos vean, para que yo vea, para que crezcamos. Cristo tiene que ser aplicado a todo. Amén. ¿No? Tiene que ser, para que crezcamos en todo, Él tiene que ser aplicado en todo. No es suficientemente bien, por supuesto, yo lo veo estos días y no sé si es la primera vez en la era que esto ha ocurrido, pero en nuestra era esto abunda. Lo que yo llamaría hombres niños, ¿no? Que ya son grandes, pero están encarcelados en sus casas jugando juegos de video de niños, ¿no? Que parecen hombres maduros, que tienen un hogar, tienen una esposa, pero tienen su camiseta del equipo de tal y tal, y ese equipo es su amor. Más que su esposa, más que su familia, más que, ¿no? Y como si eso es lo máximo para ellos. Y digo, pero eso es un juego, al fin del día, entretenido, pero es un juego. Pero viven como niños. Y en tantas otras áreas, inmaduras, no se comprometen. La generación de estos días no sabe lo que es un matrimonio, no sabe lo que es un compromiso de amor, no sabe lo que es cuidar de otros, atender y dar tu vida y tus energías y tus fuerzas, tu dinero y tu bienestar para que otros en tu hogar crezcan y maduren, porque ellos mismos ni son maduros. ¿Cómo van a ayudar a otros a madurar cuando ellos mismos se han quedado en la infancia? Cristo tiene que ser aplicado a todo para que podamos madurar en todos los aspectos de nuestra vida. No es decir que no podemos jugar juegos de video. No es decir que no podemos ir al juego de fútbol o cualquier deporte. Pero es decir, hermanos, que hay algo mucho más importante que esas cosas. No. Cuando yo era niño, yo hablaba como niño, yo andaba como niño, yo pensaba como niño. Pero cuando todo cambió, cuando yo conocí la verdad, cuando yo vine a Cristo, cuando Él me transformó, yo dejé a un lado las cosas de los niños. Si fallamos en decir la verdad de Jesús en estos aspectos de nuestras vidas, hermanos, fallamos en edificar las vidas en Cristo. No van a crecer, nosotros no vamos a madurar. En vez de acercarlos a Cristo, y este es el problema, en vez de acercarlos a Cristo, quizás los alejamos de Cristo. En vez de decir la verdad, quizás en cualquier circunstancia, quizás lo que hacemos es le decimos, no, tú sabes que con ese asunto de tu empleador, de tu trabajo, tú lo que dejas hacer es esto y lo otro, un consejo totalmente terrenal. ¿Qué hemos hecho? Fallamos en acercarlos a Cristo y peor, los hemos alejados de Cristo. ¿Y por qué? Por no saber cómo hablar la verdad
de Cristo en amor en ese momento. En vez de mostrarles y aplicarles la verdad de Cristo en estos aspectos de su vida, les estamos permitiendo continuar en su inmadurez en esos aspectos de su vida. Dios no quiere eso. Es cuando hablamos la verdad de Cristo en cualquier situación, hermanos, que no solo maduramos nosotros, pero ayudamos a otros a madurar, también a ser como deben ser. Cristo, Cristo, Cristo. Uno de mis profesores una vez dijo: amado, cualquier día que tú te levantes delante de la congregación para predicar y no tienes y ni sabes qué decir, comienza con estas 3 palabras: Cristo, Cristo, Cristo. Es un buen comienzo. Amén. Cualquier momento que uno es llamado a compartir la palabra de Dios, sea de repente estás en una fiesta y dicen: ¿puedes tú compartir algo? No, yo no había preparado nada. No, amado, tienes que estar preparado. Tienes que darles a Cristo. Es lo que el mundo necesita. Segunda de Timoteo 1:7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿No? ¿Usted sabe que una de las cosas que ocurre con muchos cuando tienen que hablar la verdad? Cobardía. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Y que si digo algo mal, hermanos, no te preocupes. Jesús le dijo a sus propios discípulos: en ese día, en esa hora, no te preocupes por lo que vas a decir. Yo pondré en vuestra boca lo que tienes que decir. La esperanza del creyente, hermanos, es que en todo tiempo tenemos que hablar la verdad. Y esa verdad es Cristo. Y eso es lo segundo, importantísimo. Esto es lo que Cristo esta realidad que Cristo nos compró por su sangre. La realidad que Él pagó todo el precio, hermanos, para que nosotros ahora estuviéramos libres, para ser llenos y saturados de su presencia, para que entendamos la verdad de lo que es tener el poder de Dios en nuestras vidas. Amado, ¿tú sabes que el Espíritu de Dios mora en ti? ¿Tú sabes que la palabra viva habita en tu ser? Que tú no tienes que tratar de expresar algo que tú captaste y uniste todas las palabras. Tú simplemente tienes que hablar la verdad que Dios ha puesto en tu corazón. Y Dios hará con ellos grandes cosas. Pero tienes que conocer la verdad. Tienes que conocer a Cristo. Tienes que saber la verdad. Tienes que abundar la verdad en tu vida. Para nosotros madurar, tenemos que hablar la palabra, hablar la verdad. Así que primero, para madurar la verdad tiene que ser hablada. Segundo, para madurar la verdad que hablamos tiene que ser Cristo. Y tercero, hermanos, para madurar tenemos que confesar nuestra incredulidad. Eso es lo tercero. ¿Puedo decirte una cosa ahora mismo? Yo soy un incrédulo. Y antes que me juzgues, tú también. Somos incrédulos. La evidencia que somos incrédulos en muchas áreas de nuestras vidas es que no sabemos cómo hablar de esas cosas correctamente. Yo no estoy diciendo que no creemos, yo creo. Yo creo en Dios, pero yo también he aprendido, hermano, que hay muchas cosas que yo soy un cobarde. Muchas cosas que yo no he aprendido el Evangelio como debo aprenderlo. Lo que estoy diciendo es que yo todavía tengo áreas en mi vida donde lucho con la incredulidad. Y si tú me dices que no, hermanos, yo quiero sentarme a tus pies porque tú eres un Gamaliel. Yo tengo que aprender de ti. Pero todos nosotros, hermanos, en cierto sentido, hay áreas donde simplemente no hemos entrado en entendimiento y conocimiento cómo debemos andar en esas áreas. Todos somos incrédulos en algunos momentos. Y no debo confesar, no debo solamente saber eso, pero debo confesarlo, debo decirlo. Lo estoy haciendo ahora mismo. Yo sé que hay áreas de mi vida donde yo quisiera ser más confiado en el Señor, más seguro en quién he confiado. Pero hermanos, puedo ser sincero, yo sé que todavía hay debileza en mi fe. Y tú dirás, bueno, si mi pastor es débil, ¿y qué de yo? Hermanos, todos estamos en la misma barca. Todos somos seres humanos. Todos necesitamos a Dios. El mismo Pedro tuvo batalla, el mismo Tomás. ¿No? Y me acuerdo un día donde un hombre dijo, yo creo.
pero también soy un incrédulo. Ayuda a mi incredulidad. ¿Tú sabes cuál fue ese día? Bueno, el día es muy interesante. Lo que ocurrió es que los discípulos habían sido invitados a echar fuera un demonio en un joven. Y entonces el padre, después de varios días, vino a Jesús y dijo, mira, tus discípulos trataron y fracasaron. No pudieron. Y Jesús se indignó y dijo, he estado con ustedes tanto tiempo, hombres de poca fe, ¿todavía no entienden? Tráemelo. Y le dijo el Señor Jesucristo al hombre, Padre, ¿tú crees? ¿Tú crees? ¿No? Que nada es imposible para Dios. Y el hombre dijo en ese momento esas palabras famosas, yo creo. Igual que tú y yo creemos. Pero ayúdame en mi incredulidad. Yo sí creo, Señor. Yo creo que si tú me mandas, yo puedo caminar sobre las aguas. Pero, Señor, cuando estaba en las aguas, por un segundo, Señor, me convertí en un incrédulo. Y me comencé a hundir. Y nuevamente tuve que clamar a ti. Tú me agarraste, tú me salvaste. Esa es la confesión de Pedro. Y de todos los discípulos y de todos los seres humanos, hermano, no hay ninguno que tiene perfecta fe, perfecta confianza. Solo Jesús. Él es el único que confió en el Dios, su Padre, 100% todo el tiempo. Y nosotros somos vidas que tenemos no solamente que entender, pero confesar. Él confesó, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Ayúdame en las áreas donde yo soy incrédulo. Muchas veces me siento como ese padre, hermanos. Yo sé que yo creo en Jesucristo, pero al mismo tiempo, como los discípulos de Jesucristo, siento mi debilidad en mi fe. Siento, hermanos, que yo también tengo una área de incredulidad en mi corazón. Y debo confesárselo al Señor, porque al confesarlo, al hablar la verdad de mi circunstancia, de que yo no estoy confiando en Cristo como Dios, inmediatamente el Espíritu Santo dice, no, eso es la verdad, me da convicción. Y dice, sí, amado, tú entiendes, ahora tú puedes crecer, ahora tú entiendes que tú eres débil. Cuando eres débil, dijo el pastor Jesús la semana pasada, cuando entiendo, cuando veo que soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y por qué? Porque así como opera la gracia de Dios. Dios no quiere operar en nuestra vida mientras nos quedamos en nuestra condición inmadura. Dios quiere que veamos la verdad, sigamos la verdad, que solamente Cristo es fuerte, que solamente Cristo es fiel, que solamente Cristo es poderoso, que solamente Cristo es confiable. Hermanos, cuando fallamos mostramos nuestra incredulidad. ¿Quién aquí no ha fallado? Cuando fallamos mostramos que hay cierto nivel de incredulidad en nosotros. Fallamos porque no hemos visto a la victoria en Cristo que Él nos ha dado. Y en esa circunstancia, en vez de creerle a Él, caímos, ¿no?, en la tentación. En vez de seguir en las pisadas de Él, en esos momentos, hermanos, necesitábamos recordar la verdad. Necesitábamos hablar la verdad, pero no lo hicimos. No hablamos, pero no, Él me compró con su sangre derramada. Como Él me rescató de la condenación y fluctuantes, como Él nos lavó y nos presentó delante de su Padre sin mancha y sin arrugas, lo que dice las Escrituras. Hermanos, su vida y su obediencia es suficiente. Lo que Él ha hecho, amén, es más que suficiente. Efesios 4, 17 y 18 nos dice esta gran verdad en una manera que debemos oírla. Y yo quiero que tú la oigas, hermanos. Dice versículos 17 y 18. Esto pues digo, y oigan esto, y requiero. ¿Qué es lo que requiere Pablo? No solamente lo digo, oílo, pero esto es un requisito. Lo requiero, y no solamente lo requiero en el Señor. ¿Qué es lo que está requiriendo de nosotros Pablo a través de la inspiración del Espíritu Santo? Que ya no andéis como los otros gentiles, ¿no? Que andan en la vanidad de su mente, que no han madurado, teniendo el entendimiento entenebrecido, versículo 18, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Y dice aquí, por la dureza de su corazón. Oh, el Señor tiene que suavecer nuestros corazones. Amén. Porque es ahí donde empieza, hermanos. Empieza en Señor. Qué tonto soy yo en pensar que estoy tan fuerte parado cuando veo que soy tan débil. En considerarme un Pedro. No, cuando soy un Tomás. y Tomás dijo, yo tengo que ver para creer. Y eso le digo,
Tomás, triste de ti. Se va a oír por todas las generaciones. Tú eres el ejemplo malo ahora, Tomás. Benditos aquellos que creen sin tener que ver. Tú, Tomás, tuviste que ver. No, ya tú tienes tu bendición, pero otros serán aún más benditos. Nuestra confianza no se halla en nuestro desempeño, en nuestras habilidades. Para madurar, hermanos, tenemos que depender de Él. Tenemos que conocerla a Él, tenemos que avanzar en Él. No depende de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, sino de su vida, de su conducta, de su obediencia, de su muerte, de su resurrección, de sus palabras, de su vida, de su andar. Todo depende de Él. Sin Él somos nada. Y lo confesamos abiertamente. Somos incrédulos sin Él. Lo necesitamos a Él para creer. Lo necesitamos a Él para todo. Esta verdad la hablamos y esta verdad nos madura. Y lo último, hermanos, finalmente, para madurar se requiere, y esto quizás es lo más importante de todo, se requiere la actividad propia de cada miembro. Porque muchos piensan, bueno, hablar, pero hay un requisito, se requiere la actividad propia de cada uno de nosotros. Tú tienes una función en esto, tú no puedes ignorar tu responsabilidad en esto. Esto se encuentra en el versículo 16. Miren conmigo Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, ¿de quién? De Cristo, la cabeza, bien concertada y unida entre sí por todas las coyunturas. Mire qué hacen. Se ayudan mutuamente. Nos necesitamos. Estar aquí congregados en esta mañana, el primer domingo en muchos meses que no lo pudimos hacer, es porque nos necesitamos mutuamente. Nos necesitamos, nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Yo te necesito y tú me necesitas. Nosotros nos necesitamos porque somos un cuerpo, ¿no? Coyunturas, músculos unidos, no funcionan solos, tienen que estar unidos, tienen que funcionar, no como Dios lo ha preparado. ¿Y qué ocurre cuando funcionan? Nos dice el pasaje. Recibe su crecimiento. Esto es increíble, hermanos. Para madurar se requiere la actividad de cada miembro, porque es así. No que crecemos porque queremos crecer, pero se recibe algo que necesitamos recibir. Y eso se llama crecimiento. Y cuando tú recibes crecimiento, otra cosa va a ocurrir. Ese crecimiento es para edificarnos. Entonces, esa es la función. La función es que yo reciba no crecimiento, que yo en hacer lo que debo hacer en el pueblo de Dios, yo crezca. No simplemente que yo crea y diga yo creo, pero que sea más realidad, que se hagan realidad en mis acciones, cómo yo funciono, cómo yo hablo. O sea, yo necesito muchas vidas que me hablen y me digan la verdad. Todos necesitamos esto, amén. Y Dios es el fiel que nos da un cuerpo para recibir esa verdad, hermano. Aquí termino esta mañana. La iglesia fue comprada por su sangre. Fue constituida para andar juntos, no separados. Juntos a Cristo, unidos a la cabeza. Cada miembro tiene que funcionar, cada miembro tiene que andar en su actividad propia. Dios requiere esto para el crecimiento de su pueblo. Y si tú no estás funcionando, tú no estás madurando. Estamos hablando del mandamiento para crecimiento. Amados y amadas de Dios, nos necesitamos los unos a los otros. No podemos andar y crecer o madurar solos. Por eso somos iglesia. Por eso estamos aquí. Por eso nos necesitamos. Se ayuda mutuamente, significa que con Cristo como cabeza, el cuerpo tiene una función propia de ayudar el uno al otro. Yo tengo un músculo aquí, inútil si no tiene este músculo. El uno jala con el otro y puedo levantar mucho peso, aunque no soy tan fuerte como antes. Pero este músculo solo, ¿qué va a hacer? Este dedo solo, ¿qué podrá hacer? Somos un pueblo y comienza que cuando el pueblo está unido va a haber crecimiento. Cuando el pueblo funciona como debe funcionar,
va a haber crecimiento. Y ese crecimiento es para edificación. Porque el punto de tú crecer, hermano, no es simplemente que tú crezcas individualmente. Es que el pueblo, toda la iglesia, crezca a la estatura perfecta del Hijo de Dios. Que la iglesia sea lo que debe ser. Y yo estoy diciendo, y quiero decir aquí, concluyendo en esta mañana, esta pandemia es para que aprendamos esto. Que tenemos que ser la iglesia. Y ser la iglesia no es congregarse aquí en estas 4 paredes. Ser la iglesia es mucho más que eso, pero comienza con entender que nosotros tenemos que hablar esta verdad, ¿no? En nuestra familia, con nuestros familiares, con nuestros cónyuges, con nuestros empleadores, con nuestros compañeros de trabajo, con las vidas en nuestros colegios, con decirle, mira, por esto yo creo, esta es la realidad, y en esta situación esto es como Dios quiere que yo ande, y así voy a hacer, pase lo que pase. Porque conozco el Evangelio, conozco la verdad, y que el mundo vea que la iglesia está con sus pies sólidos en lo inconmovible. Todo esto solo cuando estamos funcionando en la actividad propia de cada miembro. Y el resultado final es este: recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el mandamiento para crecimiento. Amén. Hablando la verdad, diciendo lo que tiene que ser dicho, conociendo, expresando. Yo no soy nadie para decir esto, pero quiero que tú sepas, esta es la verdad. Si tú lees el libro de Job, hay algo increíble en el libro de Job. Vienen todos los amigos sabios, maduros, supuestamente de Job, y ninguno puede identificar el problema. Nadie. Hasta que llega un joven, Eliú, y llega Job y dice, mira, yo he estado aquí oyendo, poniendo atención a todo lo que se ha dicho, y nadie ha dicho la verdad aquí. Y este joven dice, pero esta es la verdad. Hay un Dios en los cielos. Esta es la verdad. Él no ha fallado en lo que ha hecho. Esta es la verdad. Ustedes no han atribuido a Dios la gloria que Él merece. Y Él empieza a declarar la realidad. Y todos los otros, incluyendo a Job, se quedan callados. Y así como Dios quiere usar a su pueblo, que digamos la verdad. Esto es la realidad. Tú cuestionas por qué yo me he visto así, tú cuestionas por qué yo hablo así, tú cuestionas por qué yo hago esto y no hago aquello. Te voy a decir por qué. Y no son cuentos de Hades, es la realidad que hay un Dios en los cielos que merece la honra y la gloria. Que Él debe ser honrado, que yo debo andar en pureza y santidad por causa de su nombre. Él es santo, yo tengo que ser santo. Son momentos para predicar, para declarar la verdad a un mundo que no conoce la verdad. Y no solamente momentos para hacer eso, hermanos, pero para saber, así es como yo voy a crecer. No me voy a quedar igual, voy a avanzar. Y cuando yo reciba mi crecimiento, entonces yo seré usado para que otros sean edificados. Y hermanos, yo te quiero pedir que te arrepientas en este día si no lo has hecho. Que digas, Señor, perdóname por no edificar a mis hermanos, por no declarar tu verdad donde tenía que haberla declarada. Te recomiendo eso porque Pablo dice, yo lo requiero, que no andemos así más. Versículo 17. Y si tú has andado así, hermanos, y quiero decirte, ¿quién de nosotros no ha andado así? ¿Quién de nosotros no se ha callado cuando debía haber hablado? ¿Quién de nosotros no se ha parado cuando debía haberse parado? Digo, no, mira, esto es lo que Dios honra, requiere y ama, y yo también. Eso es lo que Dios desea. El mandamiento para crecimiento. ¿Pueden orar conmigo en esta mañana? Y entonces levantaremos al Señor en alabanza. Padre, yo te pido en este día por la necesidad de mi corazón y el corazón de mis hermanos. Padre, tú nos amas y tú has dado, Señor, tu Hijo unigénito con un propósito expreso, y es para que no nos quedemos donde estábamos, sino al darnos vida, nos ha dado vida juntamente con Él. Al darnos, Señor, este rescate, esta gran salvación, esta salvación
viene de Él. Él es el Salvador. Al darnos esta fe, Señor, tenemos esta fe porque Él, Señor, abrió la brecha y nos ha dado. Dios nos ha dado la misma fe de su Hijo Santo. Y Padre, si es que tenemos alguna capacidad de amar como Dios ama, es simplemente porque tú nos amaste primero. En fin, Señor, todo apunta nuevamente así. Perdónanos por estar apuntando a vidas a alejarse de ti, con consejos vanos, con no decir lo que deberíamos decir. Y ayúdanos ahora, Padre, a hablar directamente al asunto, introducir a Jesucristo en todo, y que el mundo vea, que nuestras familias crezcan, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros familiares, Señor, vean que no somos, Señor, vidas ignorantes, niños fluctuantes, pero que estamos, Señor, recibiendo nuestro crecimiento y madurando y mostrando al mundo que en el que hemos creído no hay fallo. Que a ti sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie y levantar el nombre del Señor juntos.